parte terapéutica de los cuentos. Muchas veces los cuentos se quedan en la parte más del pensamiento, ¿no? De la moraleja. La moraleja del cuento, ¿qué me está diciendo el cuento? Pero tú has hablado de una parte más profunda, ¿no? Una parte que se queda menos en la superficie y más en el interior, que tiene que ver con lo terapéutico, con sanar, con procesos personales. ¿Cómo es eso del cuento terapéutico? Bueno, voy a empezar por algo que comentaste antes, que es, dijiste algo como que era un cuento inventado. Y efectivamente todos los cuentos y mitos son inventados y los clásicos, los tradicionales, han sido inventados por tantas voces en el periodo largo donde toda la transmisión era oral, que ha ido adaptándose al lugar donde se contaba, al momento donde se contaba. Entonces eso hace que el cuento sea como una producción realmente de la colectividad, de la humanidad. Nadie puede decir, yo soy el dueño de Caperucita Roja. De hecho, Caperucita Roja fue recopilado por Perrault, por los hermanos Grimm, en los distintos lugares donde ellos estaban buscando las historias que contaba la gente de cada comarca. Y hay historias, versiones más antiguas de Caperucita Roja, que también se recopilaron en Francia, y ya con afán recopilador se encuentran versiones, por hablar de Caperucita Roja, en todas partes del mundo. Solo que si estamos en la India, no va a ser un lobo, a lo mejor es un tigre el que hace ese papel. La niñita no le va a llevar a lo mejor galletas y miel, le lleva lo que se come allí, ¿entiendes? Se va adaptando, pero la estructura es lo importante. Entonces, para contestar tu pregunta más al grano, a principios del siglo pasado, a principios de los 1900 y tanto, hubo un señor, Vladimir Prop, que es ruso, que él estudió muchos cuentos de la tradición rusa y descubrió que en los cuentos había una estructura que independientemente del tema que se tratara, siempre se mantenía. O sea, siempre había un protagonista que en un principio estaba mal y que le pasaban un montón de cosas para al final estar bien, que aparecían enemigos que le torpedeaban el camino, aparecían aliados que ofrecían pócimas mágicas, palabras que se tenían que decir, amigos a los que podía acudir. Bueno, y así él distinguió hasta 31 funciones. Y efectivamente, según las funciones que se ocupen en cada cuento, los cuentos se han ido clasificando y hay clasificaciones internacionales donde caben todos los cuentos, donde tú puedes encontrar tú quieres saber de un tema, entonces tú vas a esa clasificación y encuentras todos los cuentos que hay alrededor del mundo que han sido recopilados que tratan ese tema. Y un poco más adelante, también en el siglo pasado, aparece Joseph Campbell, que es más conocido por la gente, que encontró la estructura del mito, los mitos humanos y el viaje del héroe. Y él de alguna manera hizo más funcional de lo que había hablado Prop antes y lo adaptó a un lenguaje más llano. Y entonces él habla del viaje del héroe, el héroe o heroína, da lo mismo porque se habla del viaje del ser humano a lo largo de la vida y consta de varias etapas. Y esta estructura mítica, vamos a decir, la tenemos todos metidas en el cuerpo. Funcionamos así, nos demos o no nos demos cuenta. Entonces, esta estructura de las narraciones es lo que cuando una persona llega con un conflicto, como terapeuta, lo que se intenta es descubrir cuál es el cuento que tiene a medio contar o en qué parte del cuento está trabada, qué parte es, para poder movilizar cómo se hace eso. Y en ese punto es donde el psicodrama ayuda mucho. Uh -huh. Ayuda mucho también conocer toda la psicología arquetipial de Jung, porque los personajes que van